Imagina el pánico global que existía en 1947, apenas 2 años después de que las bombas atómicas arrasaran Hiroshima y Nagasaki. La humanidad había probado su propia capacidad de autodestrucción y el mundo vivía bajo la sombra de un holocausto nuclear inminente. Fue en este clima de terror existencial que un grupo de los científicos más brillantes del planeta, muchos de ellos arrepentidos por su participación en el Proyecto Manhattan, decidieron crear un símbolo inquietante: el reloj del juicio final. No era un reloj cualquiera que marcaba las horas, sino una metáfora visual para representar qué tan cerca estaba la humanidad de aniquilarse a sí misma. El diseño inicial fue obra de la artista Marty Langsdorff, esposa de un físico nuclear. En la portada de la revista Bulletin of the Atomic Science apareció por primera vez un reloj que no marcaba tiempo real, sino el peligro. La hora de la medianoche no simbolizaba un nuevo día, sino el fin del mundo. Cada minuto que se movía la manecilla no era una unidad de tiempo, sino un cálculo meticuloso de riesgo global. El avance de arsenales nucleares, la inestabilidad política entre superpotencias y el desarrollo de nuevas tecnologías fuera de control. Lo más perturbador es que no era un capricho artístico o una simple opinión periodística. Este reloj era manejado por un panel de expertos, incluidos varios premios Nobel. Gente que conocía de primera mano el poder capaz de borrar a la humanidad en cuestión de segundos. Con el paso de los años, el reloj se fue ajustando. A veces, retrocedió como un símbolo de esperanza en momentos de desarme, pero la mayoría de las veces avanzó peligrosamente. Cada ajuste era un recordatorio escalofriante de que estamos a un paso del abismo. Así nació este reloj, que más que un marcador de tiempo, se convirtió en un espejo de nuestros errores, nuestras tensiones y sobre todo, nuestros miedos colectivos. Y lo más inquietante de todo es que, más de 70 años después, la manecilla nunca estuvo tan cerca de la medianoche como hoy. El reloj del juicio final nunca ha sido un adorno estático. Es un sismógrafo de la paranoia global. A lo largo de la historia, sus manecillas han temblado con los momentos más oscuros de la humanidad, y cada movimiento ha sido un grito de advertencia sobre lo cerca que estuvimos del final. Uno de los episodios más tensos ocurrió en 1953, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética probaron bombas de hidrógeno con una potencia miles de veces superior a las que destruyeron Hiroshima. Ese año, el reloj marcó 2 minutos para la medianoche, el nivel más crítico de peligro nuclear hasta entonces. El mensaje de los científicos era claro: bastaba un error, un malentendido en la cadena de mando para que el mundo entero quedara reducido a cenizas. Luego, vino la infame crisis de los misiles en Cuba en 1962, un evento que la historia considera el instante en el que el mundo estuvo literalmente a un botón de la aniquilación total. Aunque el reloj no se movió ese año, los científicos confesaron después que el peligro real fue mucho mayor de lo que cualquiera imaginaba. Una auténtica ruleta rusa donde dos líderes decidieron si habría futuro o solo silencio nuclear. En 1984, en plena escalada de la Guerra Fría y con ejércitos y cabezas nucleares apuntándose mutuamente, el reloj volvió a marcar 3 minutos para la medianoche. La paranoia global era tan grande que películas, música y la cultura popular asumían el apocalipsis como una posibilidad real e inminente. Pero también hubo respiros de esperanza. En 1991, con el colapso de la Unión Soviética y los acuerdos de reducción de armas estratégicas, las manecillas retrocedieron a 17 minutos para la medianoche, el punto más lejano de peligro en toda su historia. Fue un breve instante en que pareció que la humanidad por fin había aprendido de sus errores. Sin embargo, ese alivio no duró. Poco a poco, con nuevas amenazas y la proliferación de armas, el reloj volvió a avanzar, y lo que ocurre hoy es, sin duda, más alarmante que cualquier guerra fría. En enero de 2023, el comité de científicos que mantiene el reloj del juicio final hizo un anuncio estremecedor que paralizó al mundo. Las manecillas se colocaron a 90 segundos de la medianoche. Nunca antes en la historia habíamos estado tan cerca del fin simbólico. Esto significa que, según el criterio de expertos de talla mundial, nos encontramos a menos de 2 minutos de un colapso total.
La pregunta inevitable es, ¿por qué? ¿Qué amenaza es tan grande que supera incluso la tensión de la crisis de Cuba? La respuesta es que las amenazas de hoy son múltiples y se combinan como las piezas de una tormenta perfecta. Por un lado, las tensiones nucleares han regresado con una fuerza aterradora. Las guerras modernas han vuelto a poner sobre la mesa el fantasma del uso de armas atómicas, algo que en décadas pasadas parecía impensable. Los arsenales nunca desaparecieron, al contrario, se modernizaron y se volvieron más rápidos, más letales y más difíciles de rastrear. Al mismo tiempo, el cambio climático avanza de manera implacable. Cada año es más cálido que el anterior y fenómenos extremos como incendios incontrolables, inundaciones históricas y sequías crónicas ya no son advertencias lejanas, sino parte palpable de nuestro presente. Los científicos ven en esto un peligro tan grande como las armas nucleares, porque sus efectos a largo plazo podrían volver inhabitable gran parte del planeta. Y como si fuera poco, surge un tercer actor, las tecnologías disruptivas. Hablamos de la inteligencia artificial, la biotecnología avanzada y las armas cibernéticas, herramientas tan poderosas que, mal usadas, podrían desatar escenarios que nadie quiere imaginar, desde ciberataques globales que colapsen infraestructuras vitales, hasta pandemias creadas en laboratorios. El reloj no mide solo bombas o tormentas, mide el conjunto de todas estas amenazas que penden sobre nosotros como espadas invisibles. Vivimos en los últimos 90 segundos de nuestra historia simbólica. Lo que pocos se detienen a analizar es que el reloj del juicio final no es solo un simple símbolo científico. Para la audiencia de misterio y conspiraciones, este reloj se ha convertido en un icono cargado de misterio y teorías ocultas. Para muchos, este reloj no mide únicamente riesgos tangibles, como el número de misiles o el aumento de la temperatura, sino que refleja la ejecución de un plan mucho más profundo y siniestro. Algunos investigadores y teóricos sostienen que detrás de las decisiones de sus manecillas hay mensajes cifrados para las élites mundiales. Cada movimiento no solo advierte sobre catástrofes, sino que marca una especie de calendario secreto, un conteo regresivo hacia un evento global, un gran reset que cambiaría el rumbo de todo. Otros van mucho más lejos y lo relacionan con el reloj cósmico. La idea de que la Tierra, el universo y la vida misma siguen ciclos ineludibles que tarde o temprano llegan a un colapso. En este sentido, el reloj del juicio final sería solo un reflejo humano, un eco de un tiempo mucho más grande, un reloj invisible que late en las profundidades del cosmos, e incluso existe la teoría de que las élites lo utilizan como una herramienta de control psicológico masivo. ¿Qué mejor forma de mantener a la humanidad bajo miedo y obediencia que recordarle constantemente que solo quedan 90 segundos antes del fin? Para algunos, este reloj es una profecía autocumplida, un recordatorio constante de que el colapso no solo es posible, sino que es la ruta hacia la que estamos siendo dirigidos. Así, el reloj del juicio final oscila entre la ciencia dura y la conspiración más oscura, entre una advertencia real y un simbolismo que ejerce una presión psicológica inmensa. Lo cierto es que cada vez que se acerca más a la medianoche, el mundo entero siente esa presión invisible, como si un contador universal estuviera llegando a cero. A pesar de su aura apocalíptica, el reloj del juicio final no es un oráculo infalible. Su verdadero valor no radica en predecir el futuro, sino en ser un espejo brutal de lo que somos como especie. Nos muestra sin ambigüedades dos escenarios muy distintos. En el primero, el camino que estamos recorriendo. Seguimos ignorando las señales de alarma. La humanidad se aferra a su arrogancia, continúa jugando con armas capaces de borrar ciudades en segundos, devorando los recursos del planeta como si fueran infinitos y contaminando los cielos que nos dieron vida. En este futuro, la medianoche no es una metáfora, es el instante en que la última luz se apaga. Un final de la historia marcado por el desastre ecológico y la guerra nuclear. Pero existe otro camino, uno en el que la humanidad comprende que el tiempo es limitado y que la cuenta regresiva aún puede ser detenida, incluso desde los 90 segundos. Este es un futuro en el que la tecnología más avanzada no se usa para fabricar armas o para el control, sino como una herramienta para sanar al planeta, desescalar conflictos y resolver la crisis climática de forma global. Es un tiempo en que el reloj, en lugar de avanzar, se aleje lentamente de la medianoche, regresando a los 17 minutos, regalándonos más minutos, más horas, más oportunidades para la civilización.
El reloj del juicio final no está escrito en piedra. Su mensaje no es que el fin está asegurado, sino que cada decisión humana lo empuja hacia adelante o hacia atrás. Y ahí está la verdadera pregunta crucial. ¿Qué haremos con estos últimos 90 segundos simbólicos? ¿Nos dejaremos consumir por el miedo, la indiferencia y las viejas rivalidades? ¿O activaremos el instinto de supervivencia colectiva para detener el tiempo antes de que sea demasiado tarde? La aguja aún no ha tocado el cero, pero el sonido del tic-tac se vuelve cada vez más fuerte. El reloj marca los últimos minutos, y aunque es simbólico, su advertencia es real. La medianoche representa el punto en el que no hay retorno. La pregunta es inevitable. ¿Estamos viviendo los últimos 5 minutos de la humanidad? ¿O aún tenemos el poder de girar las manecillas hacia atrás? La historia no está escrita, pero cada decisión que tomemos hoy puede ser la diferencia entre un amanecer o una noche eterna. Suscríbete, comparte este video y dime en los comentarios, ¿crees que aún queda tiempo? ¿O ya estamos escuchando el último tic-tac? Como siempre, agradezco que hayas llegado hasta acá, y si el contenido te gusta, regálame un like. Suscríbete y comparte el video para que llegue a más personas y poder crecer juntos tu canal Datocrack TV, el rincón de los misterios del mundo que no conocías.